La idea y lo que quiero comunicar aquí a través de estos ejemplos es cómo la lógica y particularmente los conjuntos te sirven para, digamos, afinar el pensamiento o para pensar correctamente. Esa va a ser la idea. Y tanto la lógica como los conjuntos, como vamos a ver ahorita, se pueden usar dentro del lenguaje, tanto para pensar como para razonar o para imaginar cosas. Y para eso les voy a explicar estos ejemplos, con estos ejemplos que tenemos aquí. Casi cualquier cosa que tú puedas decir, voy a tener aquí de hecho tres como columnas, la parte del lenguaje, que es como uno lo diría cuando uno habla, aunque aún como lo estoy poniendo aquí es algo reducido. Por ejemplo, yo digo X es P, y esto es como una especie de fórmula que incluye casi cualquier cosa que puedas decir, vamos a decir de las básicas o fundamentales, algo así como, pues no sé, X es una persona, quiere decir, bueno, voy a estar usando durante este pequeño video el ejemplo de P para personas. Cuando yo digo X es P, quiero decir que X, es decir, alguien es una persona, tal es una persona, Juan es una persona, por ejemplo, Pedro, María es una persona, etcétera. Pero esta es la estructura, ¿sí? Es una persona. Pero podría ser cualquier cosa. P, como les comentaba en el video anterior, es simplemente una propiedad, algo que puede o no puede ser. Y esa era, de hecho, la cuestión fundamental con estas propiedades o estos predicados, que debe ser, como dice Aristóteles, o es o no es, ¿verdad? Entonces, o es persona o no es persona, y es la parte fundamental. Pero bueno, una vez que suponemos que eso no es, esto es como lo diría uno en lenguaje más o menos, ¿no? X es P. Ahora, ¿cómo lo pongo simbólicamente? En lógica simbólica lo pongo PX, algo como esto que está aquí. O sea, una vez que abstraigo el concepto del que quiero hablar, en este caso, por ejemplo, ser una persona, y digo eso es P, pues yo puedo decir P de X simplemente como una manera compacta de decirlo. ¿Por qué va a ser importante la parte simbólica? Porque cuando haga lógica deductiva, cuando quiera hacer álgebra con proposiciones, aunque suene feo, tengan paciencia, no es tan grave, de hecho es muy natural, y es de hecho más fácil trabajar muchas veces simbólicamente que dejarlo en el lenguaje. En el álgebra, cuando lo hago algebraicamente, lo que va a suceder es que yo puedo en un espacio muy compacto, y si desarrollo mi pensamiento algebraico simbólico, puedo hacer deducciones o hacer, pues sí, cosas que en lenguaje normal va a ser muy complicado. Se vuelven párrafos y párrafos de texto. Cuando los pongo así, va a ser mucho más fácil. Y esto, de hecho, lo voy a usar más adelante en el análisis de otro tipo de cosas. Por eso quiero de una vez dejarlo de lado. Entonces, simbólicamente va a ser esto. Espero que en este caso no sea muy complicado. Y aquí hay otra cosa importante. Los conjuntos me van a servir para visualizar. Normalmente la teoría de conjuntos, particularmente los diagramas de Venn, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, me ayudan mucho a que mi mente entienda mejor las cosas, ¿sí? Entonces voy a por eso usar las tres columnas, también la parte de teoría de conjuntos. Yo puedo pensar en P como el conjunto de todas las personas, y cuando digo que X es una persona, lo que estoy diciendo es que X está en el conjunto P, en el conjunto de personas, ¿no? Ahora yo puedo tener otro conjunto diferente, que lo voy a llamar Q, que se refiere a una propiedad diferente, que es la propiedad Q, y puedo decir que X es Q. Por poner un ejemplo, digamos que Q es las cosas que yo quiero, ¿sí? Para que quede con la Q, ¿sí? Entonces P es el conjunto de personas, Q es las personas que yo quiero, o no las personas, perdón, Q es las cosas que yo quiero o lo que yo quiero. Entonces, decir que X es Q significaría como que X es algo que quiero, ¿sí? Y X es P es como X es una persona, ¿sí? Fíjense la diferencia. Entonces Q de X sería pues lo mismo que esto, ¿no? X es Q. Ahora, vamos a usarlo un poquito para que vean cómo lo podemos usar en lógica, tanto simbólica como en conjuntos, y cómo lo diríamos en español. Yo puedo usar la conjunción. ¿Qué es la conjunción? La conjunción es cuando yo quiero hacer una afirmación o generar una nueva propiedad usando dos propiedades que ya están previamente definidas. En este caso, P y Q ya están definidas, ¿sí? Q es las cosas que quiero, P es el conjunto de personas. Entonces, si yo digo X es P y X es Q, como está aquí, ¿qué quiero decir aquí? Quiero decir que X es al mismo tiempo una persona y algo que quiero. O sea, X es una persona que quiero. Entonces, una persona que yo quiero. Entonces, lo podría escribir, así lo diría más o menos en español, como lo dije ahorita. X es una persona y X es alguien que quiero, o algo que quiero. Ahora, eso se escribiría simbólicamente con este gorrito al revés. Es una cuña hacia abajo. Se llama conjunción. Y en teoría de conjuntos, o la representación con conjuntos, sería, si yo tengo el conjunto de personas por un lado y el conjunto de cosas que quiero por otro lado, la intersección, pues son las personas que quiero, ¿sí? Y esa es la manera de describirlo. Observen que tanto la intersección como la conjunción tienen un símbolo muy parecido. En conjuntos es una
como una U al revés, y en lógica simbólica es una cuña también al revés, y va de la mano, ¿no? Ahora, ese es el operador conjunción, simbólicamente o en lógica se llama conjunción. Ahora, en la disyunción, que es el operador que toma ahora dos proposiciones y las junta y dice una de las dos va a ser verdadera, sería, en español, digamos, en el ejemplo sería X es una persona o X es alguien que quiero. Es decir, ahora yo quiero pensar en las cosas, en el conjunto de las personas, todas las personas y todas las cosas que yo quiero, ¿sí? Sería entonces la unión de todo. En teoría de conjunto sería unión, simbólicamente o en lógica sería la disyunción, se llama la disyunción, o un O, si lo hablamos en lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces, quiere decir que con que cumpla cualquiera de las dos es parte de ese conjunto. Hay que notar aquí que P y Q, bueno, P intersección Q o P unión Q son conjuntos en ambos casos. Ahora, más interesante, creo que ese es el ejemplo que más creo yo que es útil para muchos de los que están aprendiendo lógica y que vean el potencial de los conjuntos, es el usar los conjuntos para describir el significado del condicional material. ¿Sí? El condicional material yo siempre digo que es el operador lógico que es el más útil en matemáticas, es el más útil en lógica, y además a veces es difícil de intuir. Sin embargo, cuando lo piensas en términos de conjuntos es absolutamente fácil. Van a ver por qué, ¿sí? Lo que quiero decir en el condicional material es que si X es P, entonces X es Q, ¿sí? Es una estructura diferente a las de arriba. Entonces, en este caso, imagínense que yo soy una persona muy espiritual y para mí, yo quiero a todas las personas. Yo quiero a todas las personas. Supongamos, ¿no?, que tengo esa filosofía. Entonces, si yo quiero a todas las personas, lo que significa es que el conjunto de personas está dentro del conjunto de cosas que yo quiero, ¿sí? Porque las cosas que yo quiero son mucho más de las cosas de las personas. Pero simbólicamente o visualmente yo lo que me puedo imaginar es que el conjunto de personas es una cosa pequeñita que está dentro del conjunto de todas las cosas que quiero, ¿va? Esto es la visualización de lo que estoy diciendo cuando yo digo que yo quiero a todas las personas. Todas las personas están dentro del conjunto de cosas que yo quiero. Ahora, en lógica, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo lo digo? Bueno, si X es una persona, entonces X es alguien que yo quiero. Esa es la parte deductiva. Entonces, si tú me dices, entonces te traigo a esta persona, yo voy a decir, sí, yo la quiero, ¿va? Yo quiero a todas las personas. Entonces, pues si me traes una persona, entonces esa persona yo la voy a querer. Simbólicamente, se escribe de esta manera, P de X y luego una flechita doble, Q de X. Que es como se lee, pues, si X cumple P, entonces X cumple Q, ¿sí? Si X cumple una propiedad, entonces X cumple otra propiedad. Este condicional material es la clave, ¿sí?, para hacer muchísimas deducciones, y voy a hablar un poquito más después en otra cápsula sobre el condicional material y sobre otros aspectos aquí, pero quería en este video cortito simplemente darles este como diccionario o esta manera de pensar en lenguaje normal, lenguaje natural, digamos, como lo podrías decir, en lenguaje simbólico o en teoría de conjuntos, ¿sí? Porque las tres te van a ayudar. Cuando digas cualquier cosa, tanto en matemáticas como en lógica, incluso con discusiones normales, muchas veces usar este lenguaje te va a servir bastante. Ok, con eso cierro la cápsula. Espero que hayan aprendido algo y no se olviden lo que siempre digo, la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente, y en estas cápsulas les voy a ir demostrando por qué.